Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, queridos huelvineros, bienvenidos a nuestro jueves de podcast. Soy Silvia Aguilar y estoy aquí con Andrea Quijas. ¡Hey! Hola, Andy. El tema de hoy, identidad mexicana, que se relaciona con el artículo del martes, el que llamamos bienestar social, nacionalismo versus patriotismo. Muy importante tema en este mes de septiembre, que es el mes de la independencia de México, el mes en el que pues México cumple años en materia de independencia. ¿Qué tal el tema, Andy? Pues es que yo creo que muchos todavía siguen con el tequila en la mano, Sí, ¿no? claro, por supuesto. Todavía tenemos pozole en la panza, ¿no? Fíjense que una noticia graciosa, creo que Honduras tiene la misma fecha de cumpleaños que nosotros. Nicaragua. También Nicaragua. También varios países de Sudamérica también. Entonces, bueno, pues cronológicamente esto significa también muchas cosas, ¿no? Sí, para sí, Centro, sí. Sudamérica y Latinoamérica, el que nos hayamos independizado al mismo tiempo. Como hermanitos. Exactamente, muy bien. Entonces, creo que de hecho, les platicamos que este artículo de bienestar social es reloaded porque lo sacamos en el 18 y hablaba de cuando estaba esto muy álgido de las elecciones y de toda esta situación. Entonces quisimos explicarles cuál es la diferencia desde la psicología social sobre lo que es el nacionalismo y el patriotismo sin importar la nacionalidad que tengas. Entonces hay nacionalistas hindús, hay patrióticos irlandeses, hay nacionalistas alemanes, patrióticos africanos, ¿no? Claro, yo creo que si damos la definición de cada uno de los conceptos, podremos unificar criterios para entender cuándo soy nacionalista, cuándo soy patriota, cuándo y por qué es esto que tú explicas, claro. ¿No? Entendemos por nacionalismo. Primero vamos a definir el concepto de nacionalismo como el apego a la propia nación y a cuánto pertenece. Esto, de alguna manera, es un derecho. Claro. ¿Sí? O sea, tienes desde que naces, en el lugar que naces, es tu derecho y esa es la nación que te tocó. Sí. ¿No? Y esto que estás diciendo que... apego a la propia nación y a cuánto pertenece. Esto de cuánto pertenece, entiéndase por tradiciones, culturas, leyendas, historia, ¿no? O sea, yo nací en la ciudad de León, Guanajuato, pero parte de mi nacionalidad mexicana me otorga atributos mayas. Que mucha gente diría, ¿pero por qué? Porque dentro de México, la parte del sureste, están los mayas, ¿no? Es una cultura que aunque yo no activamente estoy en contacto con ella, está dentro de este paquetito nacionalista. De acuerdo. Y a través del nacionalismo también reafirmas tu personalidad, obvio, ¿no es cierto? Claro. Entonces tú puedes decir, o sea, yo nací en México, soy mexicana, vamos a repetir mucho la frase de Guillermo del Toro cuando ganó el Oscar, 'cause I am Mexican. ¿Okay? Entonces, mucho de lo que vamos a hablar tiene que ver con esa frase y también que nos lleve a entender nuestro nacionalismo y nuestro patriotismo. Sí. Especialmente porque este Día del Grito, ¿no? Nosotros damos una festividad que tenemos en México. Tradición es el grito, la noche del 15 de septiembre para festejar la independencia el 16 y normalmente el presidente da el grito emulando a Miguel Hidalgo y Costilla, que fue un héroe nacional, que fue, digamos, uno de los caudillos que promovió la independencia y se toca la campana de Palacio Nacional 3 veces, se agita la bandera, se alza la voz para recordar a muchos héroes nacionales y termina el presidente diciendo Viva México 3 veces. Sí, que es como bien dices, emulando a que en su momento Hidalgo para lo que marcó, obviamente siempre hay antecedentes, que hubo antes, pues ya sabremos los antecedentes históricos, pero el momento que nosotros recordamos es justo cuando al grito de Viva México inician las batallas de la independencia, ¿no? Es correcto. Y curiosamente
curiosamente este año pues fue un grito de independencia totalmente fuera de lo convencional, de lo normal, de lo común. Fue el grito solitario de un presidente que está cayendo en popularidad cada vez más, que ha sido cuestionado, que ha sido, pues digamos, no voy a entrar en mucho detalle, pero que, polémico y que pues ha dividido a un país que de por sí ya estaba dividido. Ahorita lo vamos a hablar. Sí, necesitamos ayuda en eso. Pero él sí, como que promovió mucho esto, y debido a la pandemia de nuestro país, pues evidentemente no hubo ningún tipo de festejo. La gente aquí en México, especialmente en Ciudad de México, por tradición acostumbraba a ir al Zócalo capitalino para dar el grito con el presidente, y ahí se hace una especie de verbena, de celebración, llegan artistas después del grito. Y hay comedera rica. Hay comedera rica de puros antojitos, y pues mucha gente utiliza la plancha del Zócalo para festejar muchas cosas, entre ellas el grito. Pero debido a la pandemia que estamos viviendo y que seguiremos viviendo todavía durante un buen rato. Hoy vi un meme que decía, huele a semáforo rojo otra vez. Sí, claro, por supuesto, y ya es un semáforo rojo permanente del cual no salimos y creo que no saldremos. En corto plazo. En corto plazo, el grito fue solitario y pues fue triste, fue un grito... digamos que también proyecta mucho la situación que estamos viviendo los mexicanos. Entonces vamos a hablar de esto, y la siguiente definición que les quiero dar es el de patriotismo, ¿no? Entendemos por patriotismo el pensamiento que vincula a un individuo con su patria. Esto ya tiene más que ver con idealización. Exactamente, con la idealización de patria. Es un sentimiento que tiene un ser humano por la tierra natal o adoptiva, a la que te sientes ligado, o determinados valores. Entonces, es como cuando puedes decir, pues sí, yo nací en México, pero toda mi vida la he vivido en Estados Unidos, o yo soy mexicano, soy de nacionalidad mexicana, pero toda mi vida he estado en Canadá y pues prácticamente ya soy canadiense, ¿no? O lo que tú decías hace rato, bueno, aplicado aquí a la región, ¿no? A la región, en nuestros estados, pues nosotras vivimos en Puebla capital, pero ninguna de las dos nacimos aquí en Puebla, ¿no? Entonces es esto, y ya se tiene que, está ligado también a determinados valores de este lugar. Pero lo más importante del patriotismo es que, como es una visión idealizada de nación, puede llegar a ser con un tinte de supremacía. ¿A qué voy? Sí, me imagino yo un México, y mi visión sería ayudar a construir un México incluyente, un México sustentable, ¿no? Un México que atesora sus recursos naturales, nuestras playas, nuestras montañas, creo que tenemos muchas cosas. Esa es mi visión idealizada, pero no considero que mi país sea mejor o esté por encima de otro. Puedo agarrar la misma bandera y decir, es que, como es común, es que sin México no habría Sudamérica. No, a ver, cada quien está en su lugar. Necesitamos a Honduras, a Panamá, a Perú, a Chile, Argentina, a Brasil. O sea, yo no, y esa es la diferencia. Como tú idealices a tu país, puede llevarte a tener tendencias extremas, como a crear muros, ¿no? Sí. Como a aislar a inmigrantes. O también a llamarle a tu país como se llama el continente. Sí. Ese es un error garrafal, ¿no? O sea, cuando te dicen Welcome to America, hijo, yo aquí nací. Yo también soy de América. América es todo, no es nada más Estados Unidos. Y esa es la parte de apropiarte y de sentirte dueño del mundo, ¿no? Y luego todavía la regla dice, bueno, Norteamérica, papá. México es Norteamérica. Canadá es Norteamérica, mucho más Norteamérica, ¿no? Entonces es este error de querer llamarle al continente
y Make a Great America Again, ¿no? Sí, como dice la Make frase. America Great Again. Great Again. Hacer Entonces, a América grandiosa de nuevo, o sea, perdóname mi amor, pero no porque llegaste ya se hizo grandiosa. además, ¿sabes? América ha sido grandiosísima todo el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, no por un Sí, nos país. dan gripas y nos dan Sí, de repente claro. sarampión en Venezuela, feito, ¿no? Sí. De repente, o sea, sí nos pasan cosas, pero, y además, África también tiene sus bemoles, Claro. Europa tiene sus bemoles, Claro. Asia tiene sus bemoles, ¿no? Entonces, creo que el chiste es, obviamente, cuando tú eres un individuo ajustado y equilibrado, pues entonces tienes una visión ajustada y equilibrada de tu nación Claro. y de tu patria, ¿no? Claro. Y entonces ya con estos dos conceptos, nacionalismo y patriotismo, un poquito más clarificados, Yeah. un poquito más unificados, ¿qué podemos hablar acerca de la psicología del mexicano, Andy? Ok, la psicología del mexicano es como un tema un poco polémico porque por una parte la gente dice es que es una excusa para los que caemos en el malinchismo, ¿no? La parte de la excusa de la psicología del mexicano viene en que fuimos conquistados y como fuimos conquistados tenemos tendencias en la actualidad que nos refleja el dolor de la madre mancillada que fue la Malinche y entonces somos caravaneros con los extranjeros pero cuando podemos meterles el pie se los metemos, ¿no? Entonces es como esta parte que dicen no porque tu historia haya sucedido así te tiene que definir y en eso estoy de acuerdo. Sin embargo, sí hay un montón de cosas por región que cambian nuestra personalidad, ¿no? Claro. ¿Qué opinas acerca de este descripción? Dice algunos autores y yo he leído que dice que esto de la psicología del mexicano es más una basílica mental que un estudio serio y descolonizado para tratar de entrever el rostro y el corazón verdadero del pueblo mexicano. Yo creo que siempre soy súper fan del folclore y me encanta que digan que es una basílica. Amo mil, gracias. Pero creo que lo que se está refiriendo es que es mucha filosofía y nada de acción, ¿no? Exacto. O sea, que nos clavemos muchísimo, ay, la Malinche, y nota al pie, yo amo el folclore mexicano, en sus palabras antisonantes, en particular, todo lo que es el verbo chingar, wow, o sea, es toda una logística, leyenda, identidad que viene desde ahí, ¿no? Si nos ponemos a pensar solamente que por eso ya estamos sentenciados, es ahí la parte que comparto de la basílica, en donde no creo que solamente estemos sentenciados a repetir y a hacer así, ¿no? Pero no lo puedes negar, como tampoco puedes negar, por ejemplo, que los hindúes maravillosos tienen este movimiento de cabeza constantemente que viene también de una situación de conquista, de una situación del Imperio Británico que también quieren agradar y ellos lo traducen en esta parte del movimiento de cabeza y el movimiento de cabeza es lateral y cuando es como una forma de siempre asentir a lo que estás diciendo, ¿no? También entiendo mucho que los americanos estadounidenses tienen la tendencia a disculparse de más siempre cuando tú estás hablando con un americano, con un gringo. I'm sorry, ¿no? Si ves las películas todo el tiempo, Ay, sí. I'm sorry, Ay, I'm sí. sorry. Se disculpan extra. ¿Por qué? Porque el haber quitado los territorios tradicionales indígenas, Claro. sí traes una carga. Y de ahí, eso es lo que me gusta, entender de dónde viene para entonces poder generar cambios, ¿no? Sin sentenciarlo y sin decir, siempre me voy a disculpar. No todos los gringos se disculpan, no todos los hindús también, o sea, tienen diferentes... yo digo que hay que tomarlo todo de donde viene con un granito de sal, ¿no? Sí, claro. Y aparte que es un universo, ¿no? Tanto como la cantidad de personas que estamos aquí. Claro. No puedes como que etiquetar la psicología del mexicano y generalizar con todos como en algún momento, bueno, muchos escritores han escrito acerca de México, de esta psicología. Octavio Paz en su momento con El laberinto de la soledad, donde trata de describir y descifrar precisamente todos estos andamiajes del mexicano y su psicología. Y es muy rico y es Sí. verdadero, pero que también cala. Exacto. Entonces, pues finalmente me parece que es un tema muy interesante y que cada uno de nosotros podríamos
digamos, dar tropicalizar, ¿no? Ahora, lo cierto es que muchas personas también pensamos que los mexicanos que no viven en México, también hay como esta polémica y de repente tal vez te sientas extranjero, vas y visitas a un país donde hay muchos mexicanos y tú llegas también como mexicano viviendo en México y ahí ya hay una controversia. Claro, ¿no? En particular creo que lo que te estás refiriendo es al mexicoamericano, ya sea de primera, segunda generación, que a veces se confunde con la identidad del cholo, ¿no? Las cholas y los cholos son estos inmigrantes mexicanos que normalmente se encuentran en la parte de California y de Texas, que tienen su propia cultura y son los que comen tacos duros, ¿no? Ay, sí, es cierto. Bueno, que ese nombre de cholos también cambiado. O sea, yo me acuerdo que antes eran los pachucos, los primeros mexicanos. Exacto, cuando yo era niña. De los 40, ¿no? Exacto. Por ejemplo, también el prototipo del personaje de Tintán era pachuco, porque eran aquellos mexicanos que se iban, inclusive los trajes, el de Clavillazo, el de Tintán, el de Viruta y Capulina. Que son como muy guapos, pero como también holgadillos. Exacto. Y hay varias canciones. Los que vivían en Estados Unidos. Exacto, que traían como esta vestimenta más de gentleman o de caballero, pero a su estilo, en su propia, apropiándose de esa identidad para venir acá. Y hay veces que la gente los malmira, ¿no? Hay mexicanos que dicen, es que tú no eres mexicano por ser cholo. No, a ver. Claro que sí, estás haciendo lo mejor que puedes y tan extrañas la cultura que te la llevaste. Virgencitas de Guadalupe hay pintadas en Estados Unidos en todas partes, ¿no? Yo les quiero compartir que Sil y yo somos fan de Chef's Table y de programas de Netflix de comida callejera y así, y hay señores que están haciendo birria, importando maíz mexicano en Tokio, en Seattle, o sea, porque, y no les puedes quitar el hecho de que son mexicanos, ¿no? Y es más, hablando de Tokio, yo no sé si tú sabes, pero hay una subcultura en Tokio que mueren por ser chicanos. Sí, entonces hay unas japonesitas preciosas que se tatúan las cejas, esas delgaditas, altas, usan de estas, ¿cómo se llama? ¿Huipiles? No, porque los chicanos son los que usan los coches esos, los lowriders, los que brincan, que tienen las arracadas grandototas, que tienen el delineado del labio negro, pero el labio es rojo, ¿sabes? Entonces tienes un montón de japoneses en Osaka, hombres y niñas, que quieren ser chicanos. Y hay quienes organizan sus mariachis, hay un mariachi japonés. ¿Cómo no puedes agradecer y habrá puristas que digan, no, eso está mal, pero yo creo que aquí hay que hablar de la apropiación cultural. Ese es un nuevo término en donde más que nada los americanos, hablándose de los gringos, están muy en contra de que las demás personas utilicen su cultura, ¿no? Para promoverse. Por ejemplo, cuando Shakira bailó Ojos Así, que decían, ay, pero es que, ¿por qué utiliza las cosas árabes? Ah, no, es que es Marbeck. Entonces, como Shakira es medio árabe, sí lo puede hacer, ¿no? Pero si yo me pongo una boa y empiezo a bailar, entonces estoy mal porque no es mi cultura. Y muchas veces se ha visto que la gente, por ejemplo, a mí sí me dice una japonesa que quiere ser chicana y me puedes decir, bueno, Andrea, tú no eres chicana, pero yo digo, bien, señora. ¿Por qué? Porque tienen, que lo vi en los Fast Five, vi a una japonesita, no me acuerdo dónde, que quería ser chicana y tenía en su casita en Tokio, tenía una Virgen de Guadalupe. Oh, mi vida. Y tenía un, ¿cómo se llama? Calendario maya. Y te explicaba lo que era el calendario. O sea, señora, gracias por poner atención y por querer hacer su mejor esfuerzo. Y por eso ellos aprecian la cultura. Si yo de repente me quisiera vestir de geisha, que es un sueño que tengo, me encantaría, no lo hago por moda, lo hago porque creo que es algo ritualístico, entonces creo que esos razonamientos por detrás deberían de agradecerse, no solamente decir, no, se están llevando mi cultura. O sea, yo creo que la apropiación cultural también está vinculada
a un interés comercial. Esta parte de, no, vino Carolina Herrera y vino a Chiapas y se voló todas nuestras creaciones. Ajá. Y ya está vendiendo toda su colección, Carolina Herrera, y no le dio ni un peso a los indígenas que hacen esto, ¿no? No, las Kardashian ya se hicieron trencitas, y ellas no son afroamericanas, y pues no le dan ni un peso a las que hacen trencitas. A mí me parece que esto de la apropiación cultural, más que defender tu nación, tus costumbres, más está muy vinculado a la parte económica. Entonces yo no podría emitir un juicio total de quién está bien o quién está mal si hay intereses económicos de por medio, porque entonces tendríamos que ver a ver si realmente la intención de Carolina Herrera fue robarse los, ¿cómo se llama? Los diseños. Hay una diferencia, de hecho, tú me contaste que habías visto, no sé si en YouTube, de unas americanas gringas que fueron a Los Cabos a grabar en secreto a unas señoras que hacían memelas. Cuéntanos, ¿cómo estuvo eso? No, I don't remember. Bueno, lo que yo me acuerdo es que eran unas americanas gringas que bajaron a Los Cabos y en secreto grabaron a las señoras haciendo memelitas o alguna comida tradicional, y ellas se escondían, iban atrás ver cómo se hacía la masa y fueron y abrieron su propio restaurante. Ahí creo que sí hubo mala leche, porque yo no conozco mexicano que si no le dices cómo se hace te diga no. Pero pues es que también yo digo, bueno, qué molestia, porque si tú te metes a YouTube hoy encuentras recetas de lo que sea. ¿Cómo se llama la señora reina esta hermosa que sigues? La señora de Michoacán, doña Ángela. Se llama de mi rancho a tu cocina. Es una señora hermosa que vive en un rancho en Michoacán. Y hace puras comidas típicas mexicanas. Pero chidas, chidas. Y te hace el molito de panza y te hace un montón de cosas y recetas que además le enseñó su mamá y la abuela le enseñó a y de su propio rancho corta. Y ella tiene su estufa de leña y pone la leña y su estufa así con todo. Y aparte ya le llegó sus placas de YouTube, de que ya tiene quién sé cuántos millones de seguidores, señora. Y lo está haciendo con sus hijas, porque sus hijas fueron las que la grabaron, hicieron el canal y todo, y ya tiene pero millones de seguidores, y YouTube le mandó primero, ya ves que les mandan su placa de platino, y le mandó su placa de platino que colgó a un lado de su estufa de leña, y les dijo a los de YouTube que gracias, pero que por favor cuando le escriban y le manden cartas que sea en español, porque ella no comprende, no habla español, y ella no puede hablar inglés y no sabe lo que dice la carta. Y no necesita hablar inglés, señora. Sígala. Yo creo que sí va a haber a personas que no estén de acuerdo con nosotras, y creo que eso es muy válido, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿quién hizo? La misma Anaí, que es mexicana, que se puso a hacer sus enfrijoladas asquerosas. No inventes, qué vergüenza. O sea, sí, pero ¿quién se las va a comer? Pues ella. Exacto. O sea, ya ves, te botas de risa, haces 3 memes y dices, chale, qué asco. Si llega ella te las ofrece, gracias, mijita, pero no gracias. Y no pasa nada, ¿no? La otra vez vi que la Rachel Ray, que es una como Oprah allá en Estados Unidos, hizo un pozole asqueroso, obviamente. Oye, aquella argentina que quería hacer tortillas de maíz en la maquinita y la puso en la estufa. Asco, señora. Y además maquinita en la estufa, o sea, señora. Sí, la maquinita y la pone en la estufa con... Pero yo no me enojo porque no mancillan mi cultura. No, en serio no. Solamente es gente ligeramente ignorante. Y yo creo que si tú llegas y les dices, oye, lo que estás haciendo entiendo que es tu propia versión y una estrellita por la libertad creativa. Pero no es mexicano. El programa que estabas hablando de los tacos que vimos, ¿cómo se llamó? El de Chef Table. No, el de los tacos es Crónicas del Taco. Crónicas del Taco. Y hay parte 1 y 2. Sí.
el chamaco mexicano que está haciendo tortillas en Tokio, que se llevó y está importando maíz de Oaxaca, zapoteco, maíz azul, y su negocito se llama el taco azul. El taco azul. El taco azul. En español, o sea, así con los grafos mexicanos, digo español, el español, el taco azul. Y un montón de japoneses, y obviamente él tuvo que tropicalizar, porque veíamos que con gran reverencia servía un taco, ¿no? Claro. Pero esa es la parte de la adaptación y lo que nos hace grandiosos como humanidad, independientemente de la nacionalidad, ¿no? Exacto. Entiendo que aquí en Japón necesitan honrar y tomarse su tiempo, lo cual yo siempre estaré a favor. Entonces te voy a servir un taco suculento, hermoso, con toda mi reverencia. Y además el japonés delicioso lo va a tomar con todo el respeto, ¿no? Es correcto. Aplauso. Y además ves a la japonesita haciendo tortillas, porque ahí explicando. está a un lado del chef que le está, y ella hace sus tortillas correctamente en la maquinita. Bueno, ahí sí. No las voltea a mano. Ahí sí le faltó barrio a la señora. Ahí sí, pero tiene una palita muy bonita tiene para una voltear. palita y voltea su tortillita. Bueno, yo también lo hago. O sea, yo ni voy a decir nada porque yo ni hago tortillas porque así soy una piedra. Pero yo también cuando hago mi masita y así. Y ¡frum! Pero sí las volteo con la palita. Tú ya eres un poco más mexicana que yo. Pero yo, por ejemplo, que hay algo de otra cultura que me encante, el ramen. Es probable que la sopa Maruchan ramen nada tenga que ver con el ramen tradicional, pero eso no quiere decir que no lo disfrute y que no quisiera. Y si alguien llega y me dice, Andrea, la forma apropiada de comer ramen es tal, diría, qué padre, tal vez no me guste, pero qué bueno, ¿no? Y me gustaría informarme, pero creo que por sobre todas las cosas, celebremos más las cosas que nos hacen grandes, las cosas que suman, ¿no? Claro, y que las personas lo hacen con buena intención. Exacto. O sea, es un orgullo que haya muchos mexicanos que están en otros países, que tuvieron que dejar su patria, que tuvieron que dejar su nación para buscar una mejor oportunidad de vida. Es totalmente válido. Es totalmente válido que añores tu cultura, es totalmente válido que quieras darla a conocer en otros países, que quieras llevar el maíz azul a Tokio, que quieras llevar la receta de la birria a Seattle, a donde quiera que estés. ¿Por qué? Porque es tu orgullo y esto te hace compartir con el otro y mostrarle al otro lo que tú tienes en tu país. Y yo te voy a decir, aunque sea de León, Guanajuato, no quiere decir que no puedo apreciar las maravillosas memelas de Puebla y sus volcanes. Claro. O que en su momento no adoraba Morelos cuando vivimos en Cuernavaca. Claro. Y aún no he podido ir a Mérida, pero cuando vaya, ¿no? O a Yucatán, porque es parte de mi herencia como mexicana. Y si yo me quiero poner un huipil, igual y no me podré poner uno tradicional, o podrá, no sé cómo sea la circunstancia, pero no les estoy faltando al respeto, solamente porque, no, tú eres de León, quédate ya con tus, ¿cómo se llaman? Las guacamayas y tus encurtidos, lo cual éxito también. No, y además con tanta comunicación que hay y con la forma de viajar puedes hacer. Yo he buscado recetas para hacer kimchi. De Corea, y soy mexicana, y he buscado y digo, no, pues la lechuguita esa que le pone acá no la encuentro en México. Pero con mi sueño que con col ha de salir. ¿Con qué? Col. ¿Con col? ¿Del repollo? Sí, de la blanca. No, es como un tipo de lechuguita especial. Es que cuando se fermente se va a aguadar. I don't know. Bueno, pero, amigos, si lo hacemos les contamos el podcast del kimchi. Pero no tiene nada de malo. Y veo novelas coreanas y se me antoja ir a Corea y se me antoja comer como comen y eso no quiere decir que le esté faltando al respeto a una cultura ni que tampoco esté traicionando la mía. Claro, o sea, relajémonos todos tres rayitas. Exacto, abramos nuestra mente, admiremos a todos los mexicanos que están haciendo cosas importantes en otros países
países y que desde sus trincheras siguen ayudando a México. Por ejemplo, Guillermo del Toro, que becó a los niños que fueron a las Olimpiadas de Matemáticas, y que cuando tú oyes a Guillermo del Toro recibir su Oscar y que le preguntan, bueno, ¿y a quién se le ocurrió escribir una novela donde haya un monstruo que se enamora de una... Mexican Magic People. Because I am Mexican. Ahora, la gente que se clave, ¿y por qué no dice porque soy mexicano? ¿Por qué no? Porque la entrevista era en inglés y estás hablando con una china. Y no por eso soy whitezican, ¿no? Que los whitezican, para quien no lo sabe. Es que ahora como que nos hemos vuelto los masters en poner nombres, ¿no? Y ahora esto, y entonces ya whitezican, mexican, esto, lo otro, o sea, dejemos de etiquetarnos, y gocemos. Claro, y más ahora que tienes estas posibilidades de abrir las puertas, no solamente a nivel físico, sino virtual, ¿no? Claro. Y sintámonos orgullosos de lo que somos, y sintámonos también orgullosos de donde estamos, y aprendemos a honrar y a ser embajadores de lo mejor de México. Exacto. Ajá. Claro. Eso yo creo que independientemente, a mí me dicen mucho, es que me enojo cuando digan que los mexicanos son impuntuales. Lamento decirles, yo no, tú tampoco. No. Pero hay un montón de mexicanos que son impuntuales. Sí. ¿Qué puedo yo hacer? Yo seguir siendo mexicana y decir, yo sí soy puntual, claro, ¿no? Es que los mexicanos son perezosos. También a mí a veces me da mucha flojera las cosas. No creo que sea mi rasgo particular. No tiene que ver con ser mexicano. Pero cuando yo vaya a otro lado, voy a tratar de sacar lo mejor de México. Porque somos embajadores. Y con la gente, cuando nosotros hablamos con nuestros clientes japoneses o los americanos o los hindús, tratas de ser la embajadora de... Porque tenemos muchas cosas buenas para dar, para clavarnos en las cosas que no son tan buenas y de las que todavía podemos aprender, ¿no? Claro. Entonces, básicamente la moraleja de este podcast será, bajémosle un poquito la espuma a nuestro chocolate y honremos nuestra cultura y honremos las culturas de los demás. Claro. Me parece que aquí la clave es respetar y sumar. Y aprender, o sea, en este como libre intercambio de yo tengo esto, yo sé hacer esto, enséñame tú qué puedes hacer, y es esta parte de dar y recibir, ¿no? Un poquito de lo que yo sé más lo que tú sabes. Y estar abiertos, sí, eso, o sea, lo que tú estás diciendo implica que tengo que tener una mente abierta. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, pues seguir enorgulleciéndonos nosotros de lo que somos, enorgulleciéndonos de nuestro país, con sus defectos, con sus virtudes, porque todos los países lo tienen, todos los países, todos los presidentes, todos los gobernantes, todos tenemos porque no es de nación, no es de nación, chip de ser humano. Es de ser humano, exactamente. Y creo que en la medida en que seamos compasivos, en la medida en que seamos abiertos a aprender cosas nuevas de los demás, en esa medida podremos crecer no solo como nación, sino también como mundo, como humanidad en general, ¿no? Sí. Muy bien, pues qué gusto. ¡De la Sierra Morena! Un cielito. Quieto igual. Muy bien, perfecto. Ahí viene el mariachi. Ok, perfecto. ¡Salud! Muy bien, aquí el perro chihuahueño se puso inmediatamente. Sí, pues porque ya vamos a cantar. Muy bien. Nos despedimos de este episodio. No olviden que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren que discutamos en este espacio. Los invitamos a participar en los comentarios de nuestro post en la fanpage. Ay, nos pueden encontrar en Facebook como Wellbeing Counseling MX, y si tienes más fácil puedes ir a nuestra página www.well-mediabing.com.mx y encontrarás las ligas al blog y al Face. Les agradecemos por seguirnos y ser parte de esta comunidad del bienestar. Dale like, comparte y recuerda que trabajar en tu bienestar impacta en el bienestar de todos. ¡Viva México! ¡Salud! ¡Bye! ¡Hola!